Hola, bienvenidos a El Dulce Veneno de la Novela Negra, este espacio radial donde semana a semana recorremos lo mejor de la literatura policial realista. Según el diccionario de la Real Academia Española, un prejuicio es, en su segunda acepción, una opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable, acerca de algo que se conoce mal. La cita viene al caso, pues justamente les voy a hablar acerca de una de mis opiniones previas, tenaces y desfavorables que reza: no me gustan las novelas policiales inglesas. En mi caso es una convicción bastante consolidada, que se sustenta en el hecho de que la mayor parte de los libros de ese origen que tuve oportunidad de leer se enmarcan en el policial de enigma o tienen que ver con asesinos seriales y abundan las mutilaciones, exhibición de vísceras, derramamientos de sangre y cuando no en detalladas autopsias, como si los escritores no pudieran escapar a la terrible sombra de Jack el Destripador. Fórmulas que se repiten hasta la náusea para construir productos literarios que no enriquecen para nada el género, para decirlo con suavidad. Sin embargo, volviendo al prejuicio, esta actitud mía no puede describirse de otra forma, porque si bien muchas narraciones de ese origen me disgustan, la literatura es una creación eminentemente personal y no puede haber una regla tan estricta que genere de mi parte la estigmatización a todos los escritores ingleses. Digo claramente ingleses y no británicos, porque hay muchos autores escoceses entre mis preferidos. Pero volviendo al prejuicio, cada tanto encuentro algún autor inglés que pone en cuestión mi convicción desfavorable, y la verdad es que lo agradezco. Hoy voy a compartir con ustedes, queridas y queridos oyentes, algunas páginas y reflexiones acerca de un muy buen cultor del género, del que tuve la oportunidad de leer 3 novelas muy dinámicas y contundentes que se enmarcan sin lugar a dudas en la llamada literatura criminal. No me voy a extender más en esta introducción. Solo les cuento que el escritor es Ted Lewis y sus novelas se titulan Carter, La ley de Carter y No solo morir. Pero ahora le voy a pedir a mi amigo Sergio Reynoso que por favor nos regale el primer tema musical de esta noche.
Escuchamos a Charles Mingus hacer Hora de Cubitus del álbum Mingus, 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 Mingus. La lluvia llovía. No había parado desde Euston. Dentro del tren el ambiente era asfixiante, tanto que se te ensuciaban las uñas, aunque no hicieras más que estar allí sentado mirando las ventanillas empañadas, observando las sucias partes traseras de las casas que se deslizaban bajo las nubes en penumbra. Allí sentado, mirando, ni siquiera jugueteando con los dedos, yo era la única persona del compartimiento. Me había quitado los mocasines y tenía los pies en alto. Ya había liquidado el penthouse y me había pulido el Standard 2 veces. Me quedaban 3 uñas. Faltaban 40 minutos para Doncaster. Recorrí con la mirada el mohair negro de mis pantalones hasta los calcetines. Flexioné un dedo del pie. La uña formó un marcado resalte en la lana. Tendría que cortármelas cuando llegara. A lo mejor el fin de semana me tocaba caminar mucho. Me pregunté si me daría tiempo a comprar cigarrillos en el bar de Doncaster antes de que saliera el tren con el que tenía que enlazar. Si es que estaba abierto a las 5 menos 5 de un jueves por la tarde de mediados de octubre. De todos modos encendí uno. Es curioso que Frank no hubiera fumado nunca. Casi todos los camareros fuman. Entre una tarea y otra, aunque solo sea una pitada para que parezca que están tomando un descanso. Pero Frank ni siquiera llegó a probarlo. Ni un buddy, solo para ver cómo sabía cuando éramos chavales y vivíamos en Jackson Street. Nunca quiso saberlo. Tampoco bebía whisky. Saqué la petaca que estaba al lado del Standard, desenrosqué el tapón y eché un trago. El tren dio un bandazo y me cayó un poco de whisky en la camisa. Formó una mancha bastante grande justo debajo del cuello, pero no tan grande como la que Frank tenía en la pechera de la camisa cuando lo encontraron, ni de lejos. Ni siquiera se habían molestado en disimular, ni se habían molestado en ser inteligentes. Con una frase insólita como la lluvia llovía, comienza Carter, la novela que da inicio a la serie que tiene este personaje como protagonista. Esta frase evidencia que estamos ante un autor que no solo se preocupa de lo que cuenta, sino de cómo lo cuenta. El protagonista de la historia, Jack Carter, es un asesino a sueldo que trabaja para una organización mafiosa londinense que dirigen los hermanos Les y Gerald Fletcher. Jack Carter vuelve a su ciudad natal luego de 8 años de ausencia. La última vez que regresó fue para asistir al funeral de su padre. Cuando comienza la novela, retorna porque ha fallecido Frank, su hermano mayor. Supuestamente, según la policía, Frank se desbarrancó con su auto por un precipicio luego de emborracharse con whisky. Carter no cree que haya sido así. Su hermano no bebía alcohol y era un hombre prudente y ordenado en todos los aspectos de su vida. En cuanto al ámbito donde se desarrolla la historia, es una pequeña ciudad al norte de Inglaterra a fines de los 60, cuando todavía estaba vigente el estado de bienestar antes de la crisis del petróleo y el neoliberalismo de Margaret Thatcher. Era un lugar extraño, demasiado grande para ser un pueblo, demasiado pequeño para ser una urbe. De niño siempre la vi como una de esas prósperas poblaciones de las películas del oeste. Había una calle principal en la que encontrabas todo lo que necesitabas. Y el resto simplemente se desperdigaba por los confines del lugar.
Justo detrás de Woolworths comenzaban las casas de protección oficial. Las casas adosadas victorianas llegaban hasta Marks y Spencer. La fábrica de gas se alzaba junto al Café Cardona. La piscina cubierta y el campo de fútbol quedaban uno frente a otro apenas a unos cuantos metros de distancia de la Corporación de Asignación de Huertas Municipales. Y lo cierto es que era una población próspera. 30 años atrás no era más que otro pueblo oculto al abrigo de los Walls. Y de entonces descubrieron la arenisca. 30 años después, lo que había sido un pueblo pequeño se había convertido en una gran ciudad y habría sido aún más grande de no ser por el círculo de siderúrgicas que habían constreñido su extensión. A primera vista parecía una ciudad muerta. Uno de esos lugares en los que no querrías pasar un domingo por la tarde. Pero la ciudad también tenía varias capas. Elegías una capa, presentabas las credenciales adecuadas y la ciudad era tan buena como cualquier otra, o tan mala. Y había dinero. Gracias a las siderúrgicas el dinero llegaba a todo el mundo. En una vivienda municipal típica encontrabas a un padre, una madre, un hijo y una hija, y todos trabajaban. Quizás ingresaban en total 80 pavos semanales. Un buen lugar donde operar si eras un pez gordo que tenía sus chanchullos a pequeña escala. Y todos esos chanchullos a pequeña escala sacaban dinero de las viviendas municipales. Y había muchas. En una ocasión trabajé en una agencia de apuestas de Priory Hill. Cristo, me dije cuando llegué a averiguar cuánto sacaban a la semana. Dame un par de agencias como esa y te puedes quedar con Chelsea y con Kensington. Si los gastos se parecían a lo que ese tacaño cabrón para el que trabajaba me había estado pagando. La ciudad es uno de los territorios donde operan indirectamente los jefes de Jack Carter, los hermanos Fletcher, a través de aliados locales. En realidad los Fletcher no quieren que Carter realice alguna acción que llame la atención sobre él, que pueda interferir en sus negocios o obligar a la policía a dejar de mirar para otro lado. Pero no pueden impedir que concurra al funeral de su hermano. Una observación aparte, no específica del libro, sino más general. A través del relato se puede deducir que la mafia inglesa existe, pero es de baja escala. Las bandas se ocupan de negocios ilegales o al borde de la ley, pero no parecen tener en absoluto el poder de sus pares norteamericanos. Pero creo que este es el momento adecuado para escuchar algo más de música. Por favor, Sergio.
Haitian Folk Song, Charles Mingus, del álbum Mingus, 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 de 1963. Volviendo al libro. En cuanto al vínculo entre Jack Carter y su hermano, fue muy intenso en la infancia, pero se mantuvo muy distante desde principios de la adolescencia. Frank era un joven tranquilo, prolijo, estudioso, enemigo de la violencia. Un episodio que se produjo cuando Jack tenía 15 años fue determinante de la ruptura entre ambos. El jefe de una banda juvenil humilló a Frank, que se negó a presentarle pelea, y Jack le dio la espalda a su hermano, sumándose a la pandilla. Desde entonces la distancia entre ellos se fue acrecentando y desaparecieron los sentimientos afectivos que marcaron su infancia. El mejor sitio era la orilla del río. Era un trayecto de 12 kilómetros en bici, pero valía la pena. El río era ancho, hasta 3 kilómetros en algunas zonas, y las riberas siempre estaban desiertas. Nos gustaba más en invierno, cuando el viento soplaba en el estuario bajo el ancho cielo gris, mientras nosotros, bien abrigados, caminábamos a grandes zancadas contra el viento, acompañados de nuestra escopeta y disparando a la nada. Esos fueron los mejores momentos de mi infancia, solo Frank y yo en el río. Pero eso fue antes de que él comenzara a odiarme a muerte. Tampoco es que antes de marcharme de la ciudad yo rebosara de amor fraternal hacia él. Joder, siempre ponía tan mala cara por todo y siempre se ponía de parte de nuestro padre, aunque nunca o casi nunca dijera nada. Simplemente me lo hacía saber por la manera en que me miraba. Quizá por eso lo odiaba a veces. Me daba cuenta de que cuando me juzgaba siempre creía tener razón. Y bueno, y la verdad es que la tenía. ¿Y qué? Joder. Tampoco tenía ninguna necesidad de ser así. Yo siempre fui el mismo, antes y después de que él me odiara. Lo único que pasó es que comenzó a enterarse de algunas cosas. Y él no veía las cosas igual que yo. Y para mí eso era todo. Cuanto menos dijera de mí, cuanto menos me lo dijera, mejor. No se daba cuenta de que las broncas que tenía con nuestro padre se debían sobre todo a la actitud que Frank tenía conmigo. Pero todo esto era historia pasada, más muerta que Frank. Ahora ya no tenía remedio, pero había algunas cosas que sí podría aclarar, aunque solo fuera por la historia que habíamos compartido. En realidad, Jack no parece ser capaz en el presente de sostener ningún tipo de afecto o simpatía con nadie, pero siente la obligación de intervenir en esta oportunidad, tal vez impulsado por un difuso sentimiento de culpa. No tiene miedo de que sus jefes desaprueben sus acciones. Está dispuesto a desafiar su ira. Es más, mantiene una relación clandestina con Audrey, la esposa de Gerald, que le puede costar la vida en caso de descubrirse. En principio tiene todo planificado. Cuando termine con lo de su hermano, se escapará con ella para irse a vivir juntos a Sudáfrica. Jack Carter no es solo un asesino y un tipo sin miedo. Es un hombre inteligente, capaz de desentrañar situaciones complejas. Sabe que para llegar a la verdad sobre la muerte de su hermano, tiene que volver a conectar con el medio delictivo local luego de casi de una década de ausencia. Debe hacer preguntas, distribuir amenazas, crear algunos problemas, desafiar a los poderosos y romper con la aparente tranquilidad que reina en la ciudad. Razona paso a paso para comprender los datos que van surgiendo a partir de sus acciones. Siempre pensé que Torpy era la clase de rata que prefería trabajar por la libre. En cualquier caso, no para ningún pez gordo. Siempre había sido muy orgulloso
Le gustaba hacer el mandamás a su estilo y el negocio al que se dedicaba le iba bastante bien. Le gustaba que el margen de beneficio se mantuviera constante. ¿Y si Frank hubiera hecho algo que habría cabreado a Torpy? Naturalmente que no, pero supongámoslo. ¿Qué podría haber hecho Frank para que Torpy se tomara la molestia de liquidarlo? Aun cuando Torpy y los suyos tuvieran la mitad del coraje necesario para hacerlo, si Torpy actuaba solo tampoco tendría mucho interés en verme. Aunque naturalmente a lo mejor había habido una fusión. Los sistemas de préstamos en Doncaster, Bradford, Leeds, Barnsley y Grimsby pertenecían todos al mismo pez gordo y a lo mejor habían ampliado el negocio apoyando la operación de Torpy como muestra de buena voluntad. Torpy seguiría figurando como un mandamás, pero en vez en cuando la persona para la que trabajaba le pediría que hiciera alguna cosilla que normalmente a Torpy ni se le habría pasado por la cabeza. Como por ejemplo tener una charla conmigo, o atiborrar a Frank de whisky y soltar el freno de su coche. A Jack no le cabe duda de que el miedo y la complicidad generan silencios difíciles de romper. Que nadie le dirá nada a menos que se vea obligado. Confía en su inteligencia, pero también en su capacidad de ejercer la violencia, de generar el temor necesario para que el silencio se rompa. No les voy a contar más del argumento. Solo decirles que Carter es una excelente novela negra. Describe un mundo descarnado y muy gris, mediocre, donde no hay lealtades ni predominan los afectos, sino los intereses, ambiciones, apetencias personales y el miedo. Nada más lejano a Jack Carter que la imagen del detective como caballero andante contemporánea. No hay nada de romántico en Carter ni en los demás personajes de la historia. Hay cinismo, cobardía y abuso de poder. Si bien Jack quiere que se castigue el crimen del que fue víctima su hermano, está dispuesto a vengarse con sus propias manos, utilizando los peores recursos y prácticas de su profesión criminal. Ted Lewis parece inspirarse en el modelo de Hammett. Frases cortas y contundentes, nunca describe la psicología de los personajes, sino que deja que los conozcamos por sus actos. Inclusive el cinismo de Carter recuerda al de Sam Spade. La trama de la novela no decae. Capítulo tras capítulo la historia crece y al final, el final del libro está entre los mejores que yo recuerde. Es sencillamente perfecto. Pero les sigo hablando de la obra de Ted Lewis después de la tanda. La radio evoluciona. Vos también. Mestiza. Prepárate para la evolución. radio.unag.edu.ar. La información, el contexto, lo que tenés que saber. Y las temperaturas mínimas también van a estar bastante bajas en la provincia de Buenos Aires. Demoras en los principales ingresos a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pasa de todo. De lunes a viernes, a las 9. Bienvenida, Carolina Torres. Buenos días, José Cáceres, ¿cómo estás? Con José Cáceres y Carolina Torres. Pasa de todo. Pasa de todo. Un recorrido por todos los temas. Los malditos. Hombres y mujeres de la historia reunidos en un viaje hacia el presente. Con Guillermo Ñáñez y Ernesto Salas. Los miércoles a las 13 por Mestiza, la radio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. ¿Querés participar de las convocatorias que realiza la universidad? Recitales, exposiciones, presentaciones, eventos. Si la cultura es tu mundo, tenés que formar parte de la red. Red de Cultura del Conurbano Sur. Ingresá a www.unag.edu.ar. Hacé clic en Red de Cultura, completá tus datos y ya estás formando parte. Red de Cultura del Conurbano Sur. La cultura es lo nuestro. La búsqueda de la palabra es un sueño eterno. A Babilonia.
Un encuentro de arte, con Leticia Otazúa y Marcelo Peralta, los miércoles a las 21. Vamos a traerles, como siempre, entrevistas, poesías, lecturas, charlas, actualidad. A Babilonia, los miércoles a las 21. ¿Todavía no conocés Mestiza Web TV? Ingresá a tv.unag.edu.ar y vas a poder disfrutar de series, documentales, animación, contenidos educativos y las noticias más importantes de tu universidad. Mestiza Web TV, el canal de la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Ingresá a tv.unag.edu.ar y seguinos en Facebook, MTZ Web TV. Sinfónica y de cámara, una noche clásica, con Gabriel Weinstein, los miércoles de 22 a 23. Pensamos en vos, Mestiza, sonido inteligente. Continuamos con este capítulo 92 del dulce veneno de la novela negra, dedicado al escritor inglés Ted Lewis. El rover aparcado tiembla y se balancea bajo el viento húmedo que azota Plender Street, una calle vacía y sin vida a excepción de los envoltorios de caramelo, los periódicos y los paquetes de cigarrillos que de vez en cuando quedan atrapados en el remolino de la llovizna, que golpea las ventanas empañadas y los descansillos desiertos de los pisos. Miro el reloj. Cross llega 40 minutos tarde. Joder. Podría estar entre las sábanas follándome a Audrey, aunque quizás ni siquiera tendría tiempo, ahora que Gerald y Les no dejan de darme la tabarra para que averigüe qué está pasando. Miro por el retrovisor y veo un taxi doblando la esquina. Salpica a su paso como un camión de la Compañía del Agua. Cuando acaba de tomar la curva, el taxista se dirige hacia la parte de atrás de Robert y yo salgo y hago lo mismo. El taxi se detiene junto a la acera, se abre la portezuela y entro. Se pone en marcha de nuevo. ¿Dónde cojones has estado?, le pregunto a Cross. Es una tontería ponerse así, Jack, me contesta. Ya lo sabes, o al menos deberías saberlo. No me vengas con chorradas, nunca había llegado tarde. No, pero tampoco nos habíamos encontrado antes en una situación como esta, ¿o sí? No lo sé, dímelo tú, para eso te pagamos. El taxi huele a colillas antiguas al impermeable de Cross. Bajo la ventanilla 2 dedos y Cross saca las manos de los bolsillos de la americana, las coloca en el regazo y se examina las uñas como hacen todos los policías de las películas de serie B. Saco mis cigarrillos y el mechero, y las pestañas de Cross parpadean al darse cuenta de que no he sacado el sobre. Puede esperar, igual que yo he tenido que hacerlo. El taxi cruza Camden High Street y enciendo el cigarrillo. Y mientras lo enciendo, miro el reloj y me pregunto cuánto tiempo puede arriesgarse Audrey a esperarme en el piso. Muy bien, suelta lo que sabes, le digo a Cross. Y le agarra el brazo y se agarra a la manija del asiento del pasajero. Mira por la ventanilla y dice, bueno, para empezar, nadie sabe dónde está. ¿Qué me quieres decir con que nadie sabe dónde está? Hace 3 días lo llevaron a West End Central. Mallory va a verlo 2 horas después de que lo detengan y ayer va a verlo otra vez antes de la comparecencia ante el tribunal. Y a Swan se lo llevan de nuevo a esperar la pena que le imponga su graciosa majestad. Así que, ¿de qué cojones estás hablando? Estoy hablando de que a Swan no volvieron a encerrarlo, dice Cross. Por lo que he podido descubrir, ni siquiera salió de Bow Street. Bueno, naturalmente que salió, pero nadie le vio marcharse. Y como nadie lo vio, bueno, este es el inicio de la ley de Carter. El segundo libro de los que Ted Lewis dedicó a ese personaje que en realidad es una precuela. Relata los hechos previos a los que contaba en la novela anterior. El punto de partida de la historia es la desaparición de Jimmy Swan, uno de los integrantes de la banda de los Fletcher.
En la escena que les acabo de leer, uno de los policías que los mafiosos tienen a sueldo le informa a Carter que Swan fue detenido y que luego no se supo nada de él. Jack Carter y su jefe suponen que el delincuente hizo un trato con la policía para transformarse en un testigo protegido y declarar en contra de la banda. Gerald y Les le encomiendan a Carter que averigüe dónde esconden al arrepentido y que lo silencien definitivamente. Sin embargo, la tarea no es fácil. Pese a que recorren todos los ámbitos donde podría haber algún rastro del hombre que persiguen, no hay ninguna señal que lo lleve hasta él. Carter sospecha que atrás de la traición de Swan hay alguna otra cosa, alguna maniobra que desconoce. Sabe que su ex cómplice no se hubiera transformado en arrepentido solo por haber sido detenido. Y considera que la única manera de atraparlo es entender la trama secreta que se esconde detrás de su desaparición. Investiga de una manera similar a la de un detective privado, pero sin ningún límite a la hora de transgredir las leyes. Si en la primera novela de Carter sus actos se justificaban en la necesidad de esclarecer el crimen de su hermana, en esta el personaje aparece en toda su dimensión canallesca. Es capaz de actuar de manera absolutamente despiadada para conseguir su objetivo. El cinismo y la violencia no tienen en este libro el atenuante que sería la búsqueda de la justicia. Vale aclarar que esta no es una característica exclusiva de Jack Carter. Todos los personajes de la novela carecen de cualquier tipo de ética. Un dato que me parece interesante es que, a diferencia de la primera novela, la ley de Carter transcurre en Londres, pero la ciudad que describe Lewis no tiene nada que ver con la sede real o la capital turística. Es una urbe sórdida, acorde a los personajes que la habitan. El cielo gris parece volverse más gris a medida que nos acercamos a Kilburn. Por fin llegamos a la North Circular y atravesamos la cara cambiante y desagradable de Londres hasta llegar al barrio de la madre de Charlie. Son todo gasolineras, talleres de ingeniería ligera, tiendas de muebles a precio reducido y borrachines emperifollados con muy mal gusto. La luz del día parece del mismo color que la superficie de la carretera. De vez en cuando asoman a los diferentes tonos de gris un cartel del Wimpy o del Tesco, pero lo único que consiguen es resaltar la insulsez de sus deprimientes calles. Algo que es notorio es que Ted Lewis no escribía para un público internacional. La novela, al igual que la anterior, tiene numerosas menciones de personajes públicos ingleses totalmente desconocidos para los extranjeros. Afortunadamente, el traductor se tomó el trabajo de aclarar en notas al pie esas referencias. Pero, queridas y queridos oyentes, creo que este es un excelente momento para pedirle a Sergio Reynoso otro tema musical.
Era Charles Mingus haciendo One Band, Thank You Ma'am. Charles Mingus en el piano y voz, Razan Roland Kirk en flauta, sirena, saxo tenor, Mancelo Street, Booker Erwin en el saxo tenor, Jimmy Knepper en el trombón, Doug Watkins en el contrabajo y Danny Richmond en la batería. Pensad en un hombre como yo y el amor. Un carnicero ama. Le rebana la garganta a un animal, lo descuartiza, se lava la sangre de la piel, vuelve a casa, se va a la cama con su mujer y la hace gritar de pasión. El hombre que obligó a reconstruir Hiroshima amaba y era amado. Y no me refiero necesariamente al piloto ni al soldado que abrió las compuertas para lanzar la bomba. El tipo que puso la bomba en el restaurante Abercorn sería capaz de consolar a su hijo si éste volviese a su casa con una rajada en la rodilla. Todo el mundo ama, todo el mundo reflexiona sobre sí mismo. Y yo he reflexionado sobre por qué tuvo que ser Jean y no cualquier otra. Y como todo el mundo podría ser una lista de las cosas que explican mi obsesión. Y al igual que la de todo el mundo, seguiría siendo una simple lista. El total distinto al de una simple suma. Esta reflexión, esta peculiar mirada sobre el amor, está en uno de los primeros capítulos de No Solo Morir, la tercera novela de Ted Lewis que ha sido traducida al castellano. El pensamiento pertenece a George Fowler, el protagonista del libro, un hombre que en principio parece incapaz de albergar ningún tipo de sentimiento amoroso. La novela transcurre en dos tiempos y espacios diferentes. Uno es el pasado no muy remoto, pasado cercano en Londres, y otro es el presente en una pequeña población costera. Los capítulos que transcurren en uno y otro momento y espacio son breves y se alternan a lo largo de toda la novela. Los capítulos londinenses relatan que Fowler encabeza una organización delictiva que se dedica a un más que redituable negocio, la producción y distribución de cine pornográfico. También tiene numerosos negocios legales que le sirven de cobertura. La narración transcurre a fines de la década del 70, cuando la pornografía era ilegal, no se había popularizado el video y mucho menos Internet, y se comercializaban de manera clandestina las películas de 8 o 16 milímetros. Fowler comanda su organización de la manera más despiadada. No vacila a la hora de matar y su único límite son las posibles consecuencias legales perjudiciales que sus actos puedan acarrearle.
Tiene además comprada, aparte de la policía que lo protege, comparte la dirección de su organización con su esposa, Jean, que es tan implacable como él. Por otra parte, la pornografía que comercializa la pareja no se refiere solo al sexo. Hasta que conoció a los Pertega, Jane solo había visto algunas películas pornográficas, las más finas, no las que se enviaban a través de las listas de correos. Había visto las de 16 milímetros, rodadas de manera profesional, con banda sonora y un argumento que intensificaba el erotismo en lugar de proporcionar una mera excusa. Los directores y los participantes de ese tipo de películas estaban muy bien pagados, de manera que, por ejemplo, las escenas de flagelación resultaban tan convincentes como las de Revolución en alta mar. Eran producciones sin histrionismos de cine mudo. Pero Vertega se había especializado en lo que no tenía trampa ni cartón. Es imposible saciar al voyeur. Pronto se aburre ante la perspectiva de lo que van a hacer dos personas en la cama. A medida que la experiencia aumenta su apetito óptico, hay que añadir otros elementos para generar una nueva excitación. Violación, violencia, humillación. Así que al final lo que al voyeur le interesa presenciar no es el acto sexual en sí mismo. Necesita una continua innovación de corrupciones y humillaciones que le proporcionen una satisfacción temporal. Y como esta satisfacción es temporal, la búsqueda de la corrupción no acaba nunca, y el hecho de buscarla lo corrompe del todo. Allí es donde Mary Whitehouse y yo estamos totalmente de acuerdo. El proceso en sí mismo es corruptor. Por eso ella está en su negocio y yo en el mío. Todos tenemos algo de voyeurs. Un instinto que puede estar activo o latente, un instinto que hace que las víctimas de violencia y mutilaciones despierten en algunos el deseo de ver y no solo imaginar. Los fragmentos que se limitan de las noticias de televisión cuando informan sobre colisiones múltiples, accidentes de aviación, masacres o ejecuciones públicas. Hace mucho que existe un negocio clandestino y enormemente lucrativo de películas y cintas de atrocidades o accidentes. El material de Vertega contenía atrocidades, pero no accidentes. Por eso la lista de clientes era tan reducida y los precios tan astronómicos. Incluso en este mundo había muy pocas personas con esas inclinaciones que pudieran permitirse pagar ese tipo de material y en quienes Vertega pudiera permitirse confiar. Desde luego, en la época de Gengis Khan o de la Inquisición, esas diversiones eran baratas. De nuevo, un apunte económico. Ninguno de los productos de Vertega se vendía por menos de 100.000 libras, y esa era la cantidad más baja. No dejaba de ser irónico, pues tanto él como yo podíamos ordenar que liquidasen a alguien por apenas 1.000 libras. Pero si eso lo ponías en una película, estabas hablando de una nueva franja de precios. Fowler descubre que alguno de sus 4 colaboradores principales lo está robando, pero no sabe cuál de ellos es el culpable. Ante la sospecha de estafa, no vacilan en picanear a cada uno de los colaboradores más cercanos sobre los que recaen las sospechas. Jean inclusive se hace cargo de unas sesiones de tortura con entusiasmo, lo disfruta. Pero a medida que avanza la novela, Fowler descubre que no se trata solo de un robo. Sospecha que está ante una maniobra destinada a arrebatarle su organización. Los capítulos que transcurren junto al mar describen a Fowler después, solo y atemorizado, mientras intenta pasar desapercibido. Es evidente que se oculta. No sabemos por qué se esconde ni lo que pasó en Londres. De manera paulatina, a medida que avanza la novela, lo vamos descubriendo. Al igual que en el caso de las 2 novelas de Carter, los personajes carecen de sentimientos empáticos. Sin embargo,
Cabe la duda de si lo que une a Fowler a Jean no es una forma perversa de amor similar a las que el protagonista describe en el primer párrafo que les leí. Fowler y Jean disfrutan de hacer daño, de ejercer el poder, de la tortura. Son sádicos. El provocar el sufrimiento de los otros alimenta su excitación sexual y consolida su unión. Si la primera novela de Carter era pura dinámica y en la siguiente la trama avanzaba junto a la investigación del protagonista, en esta Lewis juega con el suspenso, no solo con lo que el protagonista ignora, sino también con lo que nosotros desconocemos de la historia. A diferencia de Carter, en este libro el avance de la trama es paulatino, va atrapando al lector poco a poco. Pero vamos a algunos datos biográficos. Alfred Edward Lewis, Ted para sus amigos y lectores, nació en 1940 en Manchester, Gran Bretaña, pero creció en la localidad de Barton upon Humber. Estudió artes plásticas y música y trabajó en Londres como ilustrador publicitario para luego desempeñarse en televisión y en algunas películas de animación. Participó del equipo que realizó El submarino amarillo, la célebre película de los Beatles. Publicó una novela autobiográfica en 1965, pero su éxito en la literatura le llegó en 1969 de la mano de Carter. Lewis es considerado uno de los fundadores de la novela negra inglesa. Murió en 1982, a los 42 años, por una enfermedad relacionada con su alcoholismo. Les aseguro que vale la pena leer a Ted Lewis. En especial les recomiendo Carter, sin lugar a dudas, una gran novela negra. Bueno, queridas y queridos oyentes, llegamos al final de este capítulo 92 de El dulce veneno de la novela negra. Nos vamos con música. Charles Mingus va a hacer Goodbye Porcupine Hat del álbum Mingus Aum. John Handy, Booker Ervin y Shafi Hadi en saxo tenor, Horace Parlan en el piano, Charles Mingus en el contrabajo y Danny Richmond en batería. Nos encontramos en el próximo capítulo. Muchas gracias.